A charlar con Ricardo Alfonsín, referente de la UCR y además embajador en España, que fue designado en su momento, todavía no asumió, ¿verdad? ¿Cómo le va? No, en realidad todavía no se aprobó el pliego en el Senado porque se suspendieron el Senado por acuerdo entre el oficialismo y la oposición, resolvieron suspender las actividades parlamentarias. O sea que está propuesto, pero no aprobado todavía. No, exacto. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Bien, en cuarentena, pero bueno, la verdad que soy en algún sentido un privilegiado porque puedo estar en una casa confortable, en la que puedo tomar todas las precauciones habidas y por haber, cosa que no pueden decir muchos de los que, además de sufrir las consecuencias económicas de la pandemia, sufren también la amenaza, por más cuarentena que haga, mucho más que los que estamos en la clase media, del virus. Me refiero a los que forman parte de esos 16 millones de pobres que hay en la Argentina, ¿no? Espero que empecemos a pensar en ellos alguna vez, también a hablar más de la pobreza en la Argentina. El universo en cada una de las provincias es, la verdad que es muy distinto. Lo que está pasando en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal en las últimas semanas es muy preocupante, realmente muy preocupante. Empiezan a haber algunos casos que empiezan a preocupar también en las provincias. Acá en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Carreras, una pequeña localidad cerca de Rosario, unos 100 kilómetros de Rosario, se detectaron 5 casos en una localidad de 2000 habitantes y empieza a preocupar. En la provincia de Santa Fe, usted sabrá también, nos tiene preocupados la situación en la provincia de Chaco, en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, digo, a pesar de esta disparidad por ahí que hay en cuanto a la gravedad respecto a la pandemia del coronavirus, ¿cuál es el análisis que hace usted, sobre todo en el foco, en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, y el análisis que hace de cómo ha manejado hasta ahora el gobierno nacional esta situación? Bueno, creo que los resultados demuestran que fue un acierto. Los países que decidieron priorizar la economía, bueno, transcurridos casi 3 meses desde la pandemia, demuestran que la economía es un desastre, en todos ellos, un desastre. No quiero mencionar, para no resultar ofensivo, ya saben todos cuáles son los países que priorizaron la economía y desde el punto de vista sanitario tienen niveles altísimos, récord de contagio, y desde el punto de vista de los fallecimientos tal vez también niveles récord de contagio, y no han podido preparar el sistema de salud como para poder dar respuestas que salven vidas. Vamos a seguir charlando obviamente de la cuestión de la pandemia, pero quiero una primera impresión de todo lo que se está generando en torno a la decisión del gobierno de intervenir y la posibilidad de expropiar luego Vicentín. ¿Cómo está viendo usted esta situación? Lo que más me llama la atención es las mentiras que se introducen en el debate. Eso es realmente, porque el debate público tiene que someterse a determinadas reglas. No mentir es la más elemental y la más básica, porque el que miente en un debate público confunde a la sociedad. Y eso afecta la calidad de la política. Muchos ciudadanos seguramente estarán creyendo algunas de las mentiras que todavía hoy se siguen diciendo en la Argentina, porque en el fondo, además de una cuestión ideológica, hay intereses que están en juego que son muy fuertes y muy poderosos y quieren frustrar la posibilidad de que prospere la decisión del gobierno. ¿A qué mentiras hace referencia? Bueno, para mencionar algunas, por ejemplo, la que dice que no puede el gobierno, que es ilegal lo que hizo el gobierno. Eso es mentira, lisa y llanamente mentira. Pero es muy fácil de verificar, además. Por ejemplo, lo que dicen que la intervención es ilegal. Pero que vayan a ver la ley, la 21499, los artículos 57 a 70, que habilitan la intervención, aún sin orden judicial. Yo no sé cómo pueden seguir repitiendo esas cosas. ¿Por qué mienten? Me pregunto, ¿por qué dicen una cosa que no se ajusta a la realidad? La que dice, por ejemplo, que la expropiación está prohibida en la Argentina. Allí muy cerca de ustedes ya se expropiaron en Entre Ríos en otra oportunidad, el Santa Elena, frigorífico, por ejemplo, no está prohibida por la Constitución. Es exactamente al revés. En determinadas condiciones se habilita la expropiación. Otra cosa que están haciendo y que no es cierto, diciendo que ya expropió el gobierno. Lo sigo escuchando. El gobierno no expropió todavía. Es más, ha dicho que si hay una alternativa mejor, está dispuesto a sustituirla.
pero alternativas mejores, no avivadas. Está bueno, mejores. Está bueno lo que dice. Está bueno lo que dice porque creo que es un tema muy interesante para debatir. Yo decía hace algún tiempo, ¿por qué no el gobierno formando parte de uno de los negocios más prósperos de la República Argentina? ¿Por qué siempre afuera o en manos de los estadounidenses o los chinos? Digo, hay una serie de cuestiones a discutir que está buenísimo discutirlas. Ahora, el problema es cuando se introduce, sobre todo en la información pública, la mentira, ¿no? Claro, exacto. Yo entiendo que alguien pueda decir, no, yo no quiero que el Estado tenga presencia en el mercado agroexportador. Bueno, que lo diga y que explique las razones en función de las cuales tiene esa posición, pero que no mientan, que no digan cosas que no son ciertas. Yo creo que es bueno que el Estado tenga una presencia en el mercado agroexportador. Y por otro lado, también dicen que es otra forma de mentir, vamos a Venezuela. Pero qué disparate, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Comparar este gobierno con el gobierno de Maduro es realmente de muy mala fe, ¿no es cierto? También está expropiando Francia o nacionalizando Francia, está nacionalizando Italia, está nacionalizando Alemania. El ministro de Francia ha dicho que no piensa dejar de hacer nada que sea necesario para evitar que se extranjerice la economía y que caigan las empresas. En realidad es una mentira enorme con la cual se pretende asustar a los argentinos. Se trata de una decisión de rescatar una empresa que está fundida, que dejó el tendal. Yo creo que con buena fe, a eso lo tendrá que determinar la justicia, dejó el tendal a los argentinos. A través de los bancos les debe y de la FIP le debe 500 millones de dólares y encima la victimizan. A los productores los colgó a 2.600 productores y encima los victimizan. Los créditos no sabemos a dónde fueron a parar, lo tendrá que determinar la justicia. Vendió uno de sus principales activos, pero no fueron a pagar las deudas y encima lo victimizan. Pero por favor, seamos serios. Un importante industrial argentino, importante, dijo que era una mala señal a los eventuales inversores externos la reacción que ha habido victimizando a una empresa que más allá de que a lo largo de la historia haya sido una empresa ejemplar, lo cierto es que en los últimos tiempos ha tenido comportamientos dudosos que tienen que ser esclarecidos, ¿no? Y el Estado, por otra parte, ha dicho que si hay una solución mejor a la que propone la expropiación, además incorporando a las cooperativas, incorporando a los productores, dándole también representación a los trabajadores. Si hay una solución, mejor, muy bien ahora. Avivadas no. Ahora, ¿usted cree también que dentro del seno del propio gobierno, sobre todo los sectores más vinculados a Cristina Fernández, los sectores más duros, van más allá de la cuestión del rol del Estado en el mercado? Sí, a Venezuela, el cuco de Venezuela, para tratar de impedir que el Estado recupere un protagonismo en la economía argentina que perdió durante la década del 90 en una derrota cultural que sufrimos los argentinos y que todavía no hemos logrado revertir. Bueno, mire, Roosevelt, cuando la década del 30, con el New Deal, cuando Roosevelt, para tratar de resolver los problemas económicos de aquella época, que eran terribles, trató de tomar algunas medidas que significaban comprometer al Estado en el funcionamiento de la economía. Le decían lo mismo. El comunismo, se viene el comunismo, vamos caminando hacia Moscú. ¿A ustedes les parece que se podía creer? Los sectores conservadores les decían eso, que Estados Unidos iba a optar por el comunismo, cuando hizo todo lo posible y con razón, para evitar que un régimen que no respetaba las libertades pudiera prosperar en su país y en otros países del mundo, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que esta es responsabilidad de los políticos, hablar con mucha seriedad, decir las cosas como son, y del periodismo y de los empresarios. Bueno, cualquiera puede definir posiciones, por supuesto, distintas a las del gobierno. Eso está muy bien. Lo que no se puede es mentir, en nombre de intereses electorales o en nombre de intereses de otra naturaleza. No se puede mentir. Ricardo, ¿cómo le va? Lo saluda Héctor Galeano. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Lo escuchamos bien, Ricardo, lo escuchamos bien. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Un comentario antes de la pregunta, a propósito de las mentiras que circulan por los medios. De hecho, usted decía la intervención, que se plantea como ilegal, inconstitucional. De hecho, la intervención de los designados por el Poder Ejecutivo
fue admitida por el juez del concurso. Claro. ¿Qué escándalo hubiese sido que algo inconstitucional sea admitido por un juez del concurso, ¿no? Estaríamos frente a un escándalo internacional. Para poner ahí un dato más de lo que usted decía. Le pregunto porque se está comparando, la pregunta es esta, se está comparando mucho este proceso o esta intención de la expropiación, la intervención estatal con Lufthansa y lo que llevó adelante Angela Merkel en Alemania, de intervenir el 40% de la compañía, o de poner al Estado ahí, salvar con el Estado el 40% de la compañía. Algunos dicen sí, pero eso es en el corto plazo, porque en el futuro se prevé que la propia compañía empiece a ser exitosa y poder incorporar capital privado para seguir operando de manera enteramente privada. ¿Usted cree que en el caso de Vicentín además es una posibilidad para que el Estado regule la producción cerealera, o puede ser esto un salvataje para que después lo siga operando el propio mercado con las entidades privadas? Yo soy de los que creen que es bueno que el Estado, en un mercado estratégico como este, no estamos hablando del mercado de pelotitas de ping-pong, estamos hablando de la principal economía argentina, y sabemos que en ese mercado existe lo que se llama oligopsonio, concentración del poder de compra. Son muy pocos los actores fuertes en la compra, y son muchísimos los productores. Y eso lo dicen los propios defensores del libre mercado. Eso no es bueno. Hay que hacer algo para terminar con eso. Y además ahora, con la caída de Vicentín, probablemente, además de concentrarse más y la compran las empresas que forman parte de esos oligopsonios, se va a extranjerizar más todavía el mercado. O no importa, o no nos importa a nosotros que un mercado como el agroexportador tenga una presencia del Estado, que no es monopólica ni mucho menos, una empresa organizada como se organizan las empresas privadas, pero que pertenece a lo público, que es pública, pueda tener una presencia, por ejemplo, para evitar especulaciones en la liquidación de granos, en la medida en que lo pueda hacer, en la liquidación de las divisas, ciertas triangulaciones que tenemos todos que conocer, si existen o no. Pero como eso no es bueno, los radicales siempre hemos creído eso, siempre hemos creído eso. Yo no sé por qué el partido, en este caso, a nivel nacional, guarda silencio, o mejor dicho, por las cosas que conocemos, está en contra de una decisión de esta naturaleza que, de la que es responsable nada más que la empresa. Le hago una pregunta. La empresa. Le hago una pregunta. Que estaba fundida, perdida, dijeron los propios CEOs de la empresa. Está fundida. Le hago una pregunta antes que la intervención de mis compañeros, muy breve. A mí me gustan este tipo de preguntas, las preguntas históricas, las denomino. Sí. Vicentín se caracterizó por poner siempre plata en todas las canastas de los candidatos a presidente o a gobernador. Sí. ¿Cómo fue, si usted quiere contarlo y si sabe, cómo fue si existió esta vinculación entre Vicentín y el radicalismo en alguna oportunidad frente a una elección? ¿Existió esta relación? ¿Se acercaba a la gente de Vicentín? Porque al PRO y a Cambiemos le puso una millonada en blanco en la última campaña. Sí, yo no sé eso realmente. Me enteré de cómo apoyó la campaña del PRO por los diarios. Yo estoy hablando a partir de la información que sale del concurso, a partir de la información que brindan los propios periodistas y a partir de la consulta que hago con directivos o dirigentes del campo empresario. Hay también radicales, muchos dirigentes del campo empresario. Hablo con técnicos del sector, del radicalismo en ambos casos, y esto es lo que me cuentan, ¿no? Lo que yo digo respecto de la situación que se ha generado a raíz de la caída de Vicentín es la posición histórica del partido. Respecto del otro no tengo la menor idea, yo no, sinceramente no lo sé, palabra de honor, no lo sé. Está bien. Bien. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo cambio de tema, quería consultarle fundamentalmente por una cuestión económica. El acumulado de la inflación en el 2020 ya lleva más de un 11%. Hay algunas proyecciones que indican que llegaríamos al 45% en este año 2020. En relación concretamente a los lineamientos y a las medidas de gobierno nacional en el marco de esta pandemia, tanto económicas como de asistencia social, ¿qué es lo que se tiene que esperar o qué análisis hace para los próximos meses en materia económica? Mire, yo primero me parece que es necesario decirle que los problemas que nosotros tenemos y vamos a tener en la Argentina existen en todo el mundo. Que no crean que solamente existe acá. No son consecuencias de la cuarentena, son consecuencias de la pandemia.
Estados Unidos no optó por la pandemia y está en una situación gravísima desde el punto de vista económico. Nadie sabe lo que puede caer. Algunos se aventuran a decir que Estados Unidos va a caer menos que la Argentina, otros, incluso la propia Reserva Federal, hablan de una caída superior a la que puede registrar el PBI de la Argentina. Bueno, todos van a tener problemas. Entonces yo lo que espero, por lo menos, y le digo a los argentinos, a ver, yo me acuerdo que Alfonsín hablaba de economía de guerra. Bueno, vamos a estar en momentos muy difíciles en el futuro, muy difíciles, todos los países del mundo. Y se necesita de la cooperación, y se necesita de la colaboración, y se necesita de la vocación, hacer un esfuerzo de parte de quienes están mejor y de una visión propia de quien siente que forma parte del país y que están en las decisiones que se toman, se compromete el futuro de la inmensa mayoría de los argentinos, es que hay gente que ya no puede hacer más sacrificios. No pueden hacer más sacrificios. Entonces espero que haya colaboración de los partidos políticos, de los sectores del trabajo, que haya colaboración de la empresa. Tenemos que comprender todo. Esta es a ver si nos damos cuenta, es una situación de una excepcionalidad extraordinaria. Nunca hemos vivido una situación como esta, nunca. Bueno, no podemos pretender que si nunca hemos vivido una situación como esta, las cosas sigan siendo normales o sigan siendo como antes de vivirla. No, van a ser distintas y se requiere del esfuerzo de todos. Yo le pido a la sociedad, pero vamos a salir, si hay, y más fácil si hay colaboración y cooperación entre los partidos políticos y se dejan de pensar por un tiempo, por favor. ¿Pueden dejarse pensar en las elecciones? La última, de mi parte por lo menos, Ricardo, ¿cómo analiza respecto a esto último que recién mencionaba la postura del expresidente Macri y sobre todo el sector que ha gobernado la Argentina los últimos 4 años? Mire, yo le voy a decir, yo no le echo la culpa a Macri de lo que está pasando, porque la situación, cuando el gobierno asume el 10 de diciembre del 2019, era mucho peor que la del 2015. Y creo que no necesito demostrarlo a esto. Todos los indicadores sociales y económicos eran más graves que los del 2015. Pero yo no le echo la culpa, como hacen algunos a Macri. No fue Macri el responsable. En todo caso, la responsable de esa situación económica son las políticas que se aplicaron durante esos años. Ni Mandrake hubiera podido obtener resultados diferentes aplicando las mismas políticas. Y no veo que el radicalismo tenga una posición distinta a la que tuvo desde el 2015. Sigue defendiendo esas políticas, sigue defendiendo o practicando la misma forma de relacionamiento entre las fuerzas políticas y además sigue oponiéndose a políticas que son radicales, así como antes defendía políticas que no eran radicales. Yo espero que todos hagan sinceramente, que hagan un acto de reflexión muy serio y que pongan por encima de cualquier consideración partidaria los intereses del país y la situación de las personas. Ricardo Rodrigo Villarreal, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, Rodrigo? ¿Qué dice? Bien, tanto tiempo. ¿Qué queda del progresismo, teniendo en cuenta, digamos, ese espacio que hoy yo creo que lo caracteriza, digamos, al presidente Alberto Fernández, me parece que lo termina, digamos, absorbiendo el radicalismo Alberto Fernández. queda las ideas, porque ¿qué es un partido político? No es un conjunto de hombres y mujeres. Los hombres y mujeres pueden cambiar de partido, de hecho muchos cambian. Fíjese Pichetto, por ejemplo. Pero las ideas no cambian. Y bueno, ¿yo por qué soy radical? Por la marcha. La marcha es un símbolo, por los colores, esos son un símbolo. ¿Símbolo de qué? De las ideas que representa el partido. Si el partido hubiera representado las ideas que acompañó durante los últimos 4 años, yo no sería radical. No hubiera sido nunca radical, ni mi padre hubiera sido seguramente radical. Usted va a ser embajador. De las ideas del partido son los que tuvieron mayor responsabilidad estos 4 años, que se hagan cargo. Ahora, Ricardo, usted va a ser embajador de un colectivo de gente liderado por Alberto Fernández, el presidente, pero también con Cristina Fernández. ¿Tiene, digamos, algunos matices eso, digamos, esa decisión? Seguramente va a ser embajador el Congreso. No creo que haya personas, digamos, que le bajen el pulgar. No lo sé. Y pueden ser algunos correligionarios suyos, digamos. Mucho. No voy a dejar de decir nada que tenga que decir por esa razón, Nada. Ahora le digo, usted le voy a decir por qué acepté eso, porque 2 veces le dije que no. Al menos le voy a decir, ¿puedo decir una cosita? ¿Puedo decir por algo? favor.
Le digo, yo no fui candidato por el PRO nunca, ni por Cambiemos, ¿eh? No ingresé a la Cámara por el PRO ni por Cambiemos. Yo ingresé por el Frente Amplio UNEN. ¿Eh? Y cuando en el 2017 se venció mi mandato, a mí el PRO me pidió que reiterara la candidatura, le dije que no. ¿Y por qué le dije que no? Con todo respeto, porque para decir a todos que sí hay otros que lo hacen mejor que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que ustedes hacen. ¿Saben qué me ofrecieron en ese momento también? Porque había dicho que no a la candidatura, una embajada, y le dije que no, por supuesto, con más razón todavía. En el 2019 también me ofrecieron ser candidato por Cambiemos. ¿Y saben qué les dije? Que no, por la misma razón que antes. En noviembre de este año, el presidente a mí me ofrece ser embajador en España y me explica las razones por las cuales, a mí me da vergüenza decirla, él creía que yo podía hacer mucho por la Argentina o podíamos ayudar mucho juntos a potenciar la relación económica y comercial entre Argentina y España. Le dije que no, porque quería ayudarlo, pero desde el llano y desde el radicalismo, acompañando políticas correctas y señalando cuando tuviera diferencias. Me volvió a decir en diciembre, le volví a decir que no. Pobre, me daba vergüenza porque con una humildad realmente así, se los digo. Yo nunca había contado esto. Ni a mis propios correligionarios les había dicho lo de noviembre y lo de diciembre, no. En febrero me llama desde Alemania. Y ya habían ocurrido varias cosas ya. Yo ya había visto que el partido, en lugar de hacer un cambio a partir de la derrota electoral, en lugar de comprender a partir de los resultados de la gestión que era necesario aplicar otra política, seguía perseverando en posiciones de derecha y en políticas de derecha. Y no salvo a nadie, a muy pocos, a Sapia, bueno, los que están en el llano, digamos. Bueno, a nivel nacional, digo. Cuando vi que el partido seguía así, dije, no voy a decirle que sí. Hablé primero con Gerardo Morales, que me dijo, no podés decirle que no. Hablé con el gobernador de Mendoza, hablé con Gustavo Valdés, hablé con varios. Y les dije, voy a aceptar, porque creo que hay que tener un gesto. ¿Por qué? Porque yo me había empezado a preguntar también desde noviembre hacia adelante, sobre todo cuando veía las actitudes de mi partido, si yo había dicho que no, en serio, porque creía que podía colaborar más desde el llano, sin ocupar ningún cargo, sin tener ninguna relación con el gobierno, o por comodidad o por temor al ataque que iba a recibir. Y llegué a la conclusión que era cómodo. Y me acordé de mi padre, que decía, el que no esté dispuesto a enfrentar situaciones incómodas en política, el que no esté dispuesto a hacer lo que cree que es bueno por no enfrentar situaciones incómodas, que se dedique a otra cosa, pero que no se dedique a la política. A mí que no me digan, yo sé las cosas que se acompañaron durante estos años y sé las cosas que está diciendo el partido durante estos meses. No tienen nada que ver con lo que históricamente ha pensado la Unión Cívica Radical. Yo creo que van a cambiar, por lo menos algunos, estoy seguro que algunos van a cambiar. Ahora, quiero que me explique algo. Para tratar de entender el mapa. En la provincia de Santa Fe usted ha venido muchísimas veces, tiene contacto directo, digamos, con Jorge Gen, con Leonardo Simonielo, con muchos, con digamos... Maxi Puyaro, con Sendini, bueno, con muchos, con explíqueme entonces cómo puede llegar a comulgar dentro del radicalismo de la provincia de Santa Fe una nueva cúpula con José Corral en la mesa chica. Bueno, lamentablemente se dividió el partido, ¿no? Unos fueron con uno y otros fueron con otro. Así ocurrió y ocurrió en Córdoba también. Yo espero que estas cosas no ocurran más en la Unión Cívica Radical. Ahora, ¿yo por qué acompañaba siempre a los amigos que acabo de mencionar? Porque siempre hemos tenido una mirada crítica respecto del rol que había cumplido el partido. Pero hoy se sientan en la misma mesa que Corral, ¿eh? ¿Cómo? Hoy se sientan en la misma mesa. Habrán resuelto. Yo no soy una persona que diga, bueno, los que hicieron esto no tienen ni derecho a equivocarse, no pueden ni siquiera corregir. Bueno, si están dispuestos a producir cambios, a mí me parece muy bien. Si estamos dispuestos todos nos hemos equivocado, si estamos dispuestos a hacer las correcciones en el rumbo y en el manejo del partido que son necesarias, adelante. Nadie está libre de equivocarse. Así como se equivocó Julio Cobos en su momento, desde mi punto de vista, compitiendo contra la Unión Cívica Radical, yendo por afuera del partido, bueno, pero todas esas cosas son subsanables. Lo que me parece que no se puede hacer es insistir a nivel nacional en posiciones
que nada tienen que ver con el radicalismo, y no nos engañemos. Lo que pasa es que Corral... El problema que dice mi compañero es que José Corral sigue insistiendo, inclusive mucho más que muchos otros radicales, diciendo que vamos a Venezuela, digamos, lo digo textual, lo que dijo hace poco el ex intendente de la ciudad de Santa Fe, digamos, Bueno, se mantiene por un camino de declaraciones similar al que usted hoy criticaba. Lo tendrán que resolver en Santa Fe, yo no sé, además ahí en Santa Fe tendrán que dar todas las discusiones que sean necesarias, no es lo mismo una discusión a nivel provincial que una discusión a nivel nacional, ¿no es cierto? Eso lo tendrán que resolver allí. Yo sé qué es lo que voy a hacer si mi partido persevera en estas posiciones, ya no diría de derecha, un poquito más que de derecha diría que son, ¿no? Y en esta casi actitud propia de quien pone palos en la rueda, oponiéndose hasta lo que está bien, hasta lo que está bien y callándose frente a cosas respecto de las cuales debería hacer un acto de contrición, qué sé yo. Ricardo, muchas gracias por este tiempo, muy amable. No, gracias, me van a hacer quedar muy bien ustedes. No, me hago cargo, sí, absolutamente. Un abrazo grande, gracias. Usted despreocúpese que el fragmento ya fue cortado y ya fue enviado, José Corral. Despreocúpese que a la derecha de Corral no hay nada, digamos. Bueno, gracias. Gracias por este tiempo.